Bienvenidos a otra edición de Justicia y Transparencia. Este programa con el que intentamos llegar a ustedes en casa explicándoles el funcionamiento, lo que está detrás en la administración de justicia, en los poderes judiciales, ese tercer poder de la República que tanta importancia y tanta trascendencia tiene. Uno de los padres de la patria de los Estados Unidos, una vez, de los fundadores, como llaman ellos, dijo que si tuviera que resignar a uno de los poderes del Estado, que jamás resignaría al Poder Judicial, por la importancia que tiene la administración de justicia en la vida en sociedad, en la vida de todos, en la vida en una comunidad jurídicamente organizada. Por eso tratamos de llevarles a ustedes a través de la voz de los operadores, los que están detrás del cada día en la administración de justicia, para que sin tanta intermediación podamos transmitirles lo que sucede, lo que por lo general a ustedes muchas veces les llega a través de voces que informan, pero no forman. Hoy va a estar con nosotros un juez de la Nación, el doctor Julio César Báez, que es juez del Tribunal Oral Criminal número 4 de la Nación, quien a su vez ha sido juez en Morón, en el Departamento Judicial de Morón, acá en la provincia de Buenos Aires, y que tiene una gran y vasta experiencia académica, es profesor de Derecho Penal, ha hecho varias obras, varios libros sobre distintos temas vinculados con el quehacer del derecho penal. Con él vamos a hablar varios temas que seguramente a ustedes los van a ayudar a ilustrarse y a conocer un poco mejor el funcionamiento judicial. Y después el doctor Álvaro de Gregorio Bustamante para hablar un poquito de los derechos que nos da la Constitución y de algunos temas vinculados con las denuncias falsas, esas que empiezan arrancando un proceso penal y tanto ocupan al sistema y después terminan con que no era cierto aquello que se había denunciado. Ahora acá enseguida, en un instante, en Justicia y Transparencia. Ya volvemos. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia, tal cual les adelanté recién, con quienes trabajan, operan en el derecho, y no que son como aquellos que les cuentan lo que hacen otros, sino que esto está visto desde adentro. Esa es la idea que tenemos hace ya tanto tiempo con este programa. Nos acompaña, como les adelanté hace un rato en la introducción, Julio César Báez, actual juez. Un gusto, Julio, tenerte acá. Gracias vos también por invitarme. Actual juez del Tribunal Oral 4, Criminal 4 de Capital. ¿Fuiste juez en Morón? Sí, fui juez en Morón. Tuve el honor de ser juez provincial, ¿no? Una experiencia, siempre digo, enriquecedora, el paso por la provincia de Buenos Aires. ¿Cruzaste la General Paz? Crucé la General Paz y dejé unos cuantos amigos y muchas enseñanzas, porque, insisto, la escuela como juez de provincia fue un granito de arena en mi carrera. Siempre valoro el aporte que tuve de la justicia provincial. La única diferencia es la General Paz, nada más que eso. Y ahí también estabas en un tribunal oral. En un tribunal oral. El 1, ¿verdad? El 1 de Morón. El 1 de Morón. Y bueno, y también sos docente universitario, sí, en la UB, ¿no? En la Universidad de Belgrano, también en la Universidad del Museo Social y en algunos posgrados que estamos dictando en el interior del país, por suerte. Y has publicado bastante, ¿eh? Algunas cosas hemos publicado, sí, para despuntar el vicio. No, hay temas vinculados con el derecho penal, pero que tiene que ver también con lo económico, con lo tributario, que de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Mirá, mi especialidad es sobre fraudes con fideicomisos, ¿no? Mi tesis doctoral versó sobre esa temática poco explorada, ¿no? Porque cuando uno hace alusión a la criminalidad,
se le viene al imaginario colectivo la criminalidad feroz, la criminalidad barrial, la criminalidad violenta, pero muchas veces hay una criminalidad mucho más sofisticada que desde las tinieblas, desde la opacidad, comete una dañosidad social mucho más importante que la que puede hacer aquella criminalidad que de alguna manera se vale de los instrumentos de despliegue de energía exacerbada. Lo que en alguna época se llamó, ya es medio antiguo me parece, ¿no? Porque ya no se usa tanto corbata, pero delitos de cuello blanco, ¿no? Vamos a ver el delito de cuello blanco, esto que Sutherland en el año 39 armó una estadística sobre 980 empresas americanas y llegó a la conclusión que cometían mayores delitos o que delinquían de manera exponencial que aquellos sectores pertenecientes a las clases periféricas y donde justamente la criminología no había puesto el foco de atención. Era una simbiosis entre criminalidad y pobreza, criminalidad y violencia, criminalidad y malformación congénita del atacante o de aquella persona que llevaba adelante un despliegue de energía, ¿no? Muchas veces en función de obras toscas, la ópera tosca que siempre le llama Zaffaroni, bajo premisas visibles y primitivamente expuestos en el marco de las relaciones sociales elementales. Vos sabés, Julio, que hace poco estuvimos con el doctor Zaffaroni en este programa y él, de hace mucho, lo que estamos un poquito en el tema lo sabemos, él habla de la selectividad que tiene el derecho penal. Es decir, para la gente que está en casa, selectividad es que el derecho penal elige de alguna manera, directa o indirecta, a quienes van a ser perseguidos penalmente. Y parecería ser que siempre se ha apuntado más, o se apunta más a los sectores más vulnerables y no a esos que estás enunciando vos. ¿Coincidís con esto? Sí, parcialmente coincido con Zaffaroni. A ver, cuando el legislador arma un programa de política criminal, arma un programa. Evidentemente, si la sociedad pretendiera catalizar todos los delitos que se cometen por vía de este programa, la sociedad colapsa, el sistema colapsa, no está preparado para absorberlo. Y acá comienza lo que Zaffaroni dice selectividad, comienza la selección en los autores de obras de la que yo decía ópera tosca, aquellos autores que cometen los delitos al amparo de la ferocidad, la violencia, hechos visibles y marcadamente expuestos. Esto tiene un contingente, ¿no? Un contingente o una variable contingente. Eliminamos el sistema penal, y acá es donde yo discrepo con Zaffaroni, no, hay que mejorarlo. En lugar de minarlo, hay que ni minimizarlo ni abolirlo, hay que mejorarlo. No, claro, pero... El programa está, el programa el programa es selectiva. El tema es que no haya selección. Yo honestamente le pregunté en ese programa, espero que lo veas, si él era abolicionista y dijo absolutamente que no, y al contrario, que él cree en el derecho penal como creemos lo que estamos haciendo. No es abolicionista, creo que está más en el minimalismo. Claro. En minimizarlo, pero de ahí a... Como por ahí se dice... De ahí a abolirlo, no. Zaffaroni no comulga con las ideas de Hullman. Claro, de Hullman. En Holanda, no creo que... Ahora, ¿cómo ve, Julio, el tema de lavado de dinero, entonces, ya que estamos hablando, de los delitos de funcionarios, en fin, toda ese abanico de figuras que se relacionan con los sectores de poder económico o de poder político? Bueno, es justamente donde hoy, ¿no? En el hoy. Es justamente donde está el verdadero déficit o la verdadera deuda que tenemos en cuanto a la admonición, en cuanto a la sanción. Es mucho más fácil castigar a aquella persona que es sorprendida queriendo romper un vidrio para munirse del aparato musical que está dentro, que desbaratar todo un entramado de lavado de activos, con una característica, ¿no? El delito de lavado de dinero, que no es otra cosa que insertar dinero u otros activos productos de una actividad ilegal, tiene una duda. Es ¿cuál es el delito antecedente? No, claro. No digo ya la prueba del delito antecedente, quién es el autor del delito antecedente o cómo viene enfrascado el delito antecedente, sino cuál es el delito que precede. Digo, uno tiene en una cuenta muchos millones de dólares. Bueno, ¿cuál es el origen? El origen. Esto no es fácil de determinar. ¿Evadió impuestos? No sabemos. Parece obvio, ¿no? Pero se lava lo que está sucio. Se lava lo que está sucio. Primero hay que establecer... En realidad, toda la expresión, si nos dedicamos a la genealogía del lavado de dinero, eran las grandes cadenas de la mafia italiana que
ponía lavanderías, cadenas de lavandería, y que era el reciclado de las operaciones ilegales. Era la fachada legal. Ah, mirá, vos no sabías ese dato. Y ahí surgió la expresión lavado de dinero, que con el tiempo, con el transcurso del tiempo, fue sofisticándose, paraísos fiscales, grandes contrabandos. O sea que el lavado de dinero viene de los lavarropas de la mafia. Sí, de las cadenas de lavandería. Hay un estudio que realiza Montoya en un libro sobre el particular, donde hace la explicación y dice: esta era una de las grandes manifestaciones, las lavanderías. ¿Y cómo ves hoy la legislación argentina en la materia y cómo ves el funcionamiento institucional del Poder Judicial en esos temas? ¿En materia de lavado de dinero? El lavado de dinero y todo lo conexo que hablábamos antes. Con el cuello blanco me refiero a con todo. el delito de cuello blanco, con el lavado de dinero y con los delitos de corrupción básicamente, estamos perdiendo la partida. Esto es cierto, las organizaciones criminales están sustantivamente mejor preparados que la propia defensa estatal que pueda hacer respecto a los individuos. Esto es así, ¿no? Mientras las grandes mafias van transfiriendo dinero de un mercado hacia otro con simples movimientos de cuenta, nosotros todavía seguimos con los viejos exhortos pidiendo colaboraciones, con lo cual... El exhorto es una cartita que le manda un juez a otro pidiendo información. Es un pedido de colaboración que le manda un juez a otro para que pueda investigar en la agenda. Como hace 80 años. Como hace 80 años, salvo algunos supuestos excepcionales, por ejemplo la ley de droga que te permite actuar en todo el país con alguna comunicación después al juez posterior. Seguimos con el viejo exhorto: le pido permiso para realizar tal allanamiento o para hacer tal medida fuera del ejido donde actúa un juez. Y hasta que se tramita la burocracia... Ahora, Julio, eso tiene que ver con para explicarle un poco a la gente, la idea de este programa es como con los juicios conjurados, ¿no? Que hay que hablar más claro y con menos cita, con menos... ¿no? Eso es cierto. Y hay que transmitirlos para que entendamos todos, ¿no? Porque son hechos públicos, ¿no? ¿Cuál es hace poco, en el 2014 se legisló un nuevo código de procedimiento para la provincia de Buenos Aires que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién de los exhortos y demás. Sin embargo, no se está aplicando. ¿Cuál es tu visión de esa idea de un sistema más moderno, más acusatorio, como el de la provincia de Buenos Aires o el de la ciudad? ¿Y por qué no se está aplicando? Bueno, en la legislación nacional está la ley 27063 que ha quedado suspendida, sí. Que creo que cuando asumió el gobierno de Macri, con buen criterio, hizo un diferimiento de la implementación inmediata porque contemplaba una serie de institutos que en la práctica uno no los veía plasmados, ¿no? El tema es que ya pasaron casi 2 años y seguimos con un código suspendido, que es una ley del Congreso que puede gustar o no gustar, suspendido por un decreto del Poder Ejecutivo, lo cual abre un interrogante o algún cono de sombra. Decimos, bueno, lo derogamos, la ley 27063, nos seguimos manejando con el viejo código del EBN, ordenamiento procesal vetusto, que ha recibido innúmeras críticas al punto de vista de haber amalgamado en sí una suerte de conjunto heterogéneo de normas que siempre permitió o nunca permitió en realidad la interpretación armónica de toda la sistemática, y que de hecho la Corte Federal y los órganos casatorios han declarado varias de sus disposiciones o ha incurrido en una saga de inconstitucionalidades con todo lo grave que representa para un ordenamiento la posibilidad que se le dicte una inconstitucionalidad de la norma a un modelo que está suspendido, que es mucho más fresco, mucho más compatible con los regímenes provinciales y mucho más con lo que viene diciendo la propia Corte Federal en el famoso caso Sandoval, donde el considerando 14 del propio ministro Zaffaroni habla que el único modelo compatible con la Constitución Nacional es el acusatorio, porque así lo quiso Alberdi y los constituyentes del año 53. Lo dice Zaffaroni considerando 14, Julio, de su voto es Sandoval. En Sandoval, el acusatorio para la gente, la diferencia básica radica en que ya no hay jueces de instrucción, sino que la investigación pasa a manos del Ministerio Público, de los fiscales. Sí, yo hace rato vengo diciendo que el juez de instrucción es un fósil jurídico, que hay que sacarlo. O es un fiscal con otro nombre. ¿No? Es un fósil jurídico, el juez tiene que ser garantía, la investigación tiene que radicar o recaer directamente en los fiscales que tienen que llevar adelante la acción pública, y el juez de garantías tiene que nivelar tensiones. Un acusador
una defensa y en medio de los escollos, en medio de la tensión, La imparcialidad del nivela. juez. No tiene por qué el juez está recopilando pruebas. Pero no tiene que ver, según tu lectura, con tu vasta experiencia que tenés, Julio, esta no aplicación de un código nuevo que desplaza la capacidad de investigar o el derecho o el poder de investigar al Ministerio Público y no a los jueces. Digo, ¿esto no afecta a algunos sectores o del Poder Judicial Federal? Yo creo que afecta a la imparcialidad. A mí me gusta el rol del fiscal en la investigación, el rol del fiscal en la acusación, el rol del defensor en la defensa y el rol del juez en un moderador. Ferrajoli lo tenía dicho bastante claro. Si buscás la página 580 de la obra que tiene él, Derecho y Razón, esto está publicado en Madrid, el año 95, él dice: el juez aparece ante la necesidad de solucionar un diferendo o resguardar una garantía. Si no hay contradicción, no hay juez. Operamos ante una contradicción, que actúen los fiscales y que se queden los jueces los actos jurisdiccionales, que son los importantes: excarcelaciones, resoluciones de prisiones preventivas, evidentemente la sentencia definitiva, todos los actos importantes y todo lo que sea actividad probatoria, dejémoselo a los fiscales. No tiene por qué un juez entorpecer la labor del fiscal metiéndose en la dirección de investigación. Esto es arcaico, esto fue necesario en el Código francés de 1804, cuando fue necesario sacarle la instrucción a la policía, pero hoy ya el arco del tiempo y la evolución del tiempo nos denota que necesitamos nuevos tiempos y nuevos modelos procesales que elija definitivamente a los fiscales como los conductores del proceso. Coincidimos entonces en que debería aplicarse la ley nueva, como decimos. Sí, la ley nueva, o hacer un código nuevo con un impronta acusatorio. No sé si se quiere mantener la ley 27063. Esta es una decisión política que a mí me excede y sobre la cual preferiría no opinar, pero el código de Lebene no puede seguir vivo. Es decir, hagamos un ordenamiento nuevo, pongamos la ley 27063, pero no podemos seguir conviviendo con Lebene, donde ya ha tenido declaraciones de inconstitucionalidades de la más variada gama y ha tenido que, por la hermenéutica judicial, la hermenéutica jurisprudencial, acomodar algunas de las normas. En definitiva, es una ley de Congreso que no se está aplicando por una reglamentación. Es una ley del Congreso que está diferida en su aplicación por un decreto del Poder Ejecutivo. Yo digo, bueno, deroguémoslo, la ley 27063, hagamos un código nuevo. O apliquémosla. O apliquémosla, es decir. Y hablando de aplicarla, en la provincia de Buenos Aires estuvo la vez pasada Andrés Harfuch hablándonos del juicio por jurados. En la provincia de Buenos Aires está instalado y funcionando ya el juicio por jurados hace un par de años. Ocurre lo mismo en Río Negro, que ya se ha dispuesto, ya ocurría en Córdoba, como sabemos. Santa Fe está en eso, Entre Ríos está en eso. ¿Qué pasa con Nación, no? Acá tenemos un letargo legislativo que es preocupante. Vos dijiste o mencionaste algunas unidades políticas, como son las provincias, que tienen plena operatividad de juicio por jurado. Yo soy un defensor del juicio por jurado, creo que es una deuda pendiente de la democracia, la participación del pueblo en toda su amplitud en la administración de justicia para ciertos casos, no para todos. Creo que Harfuch está con la idea de hacerlo para un universo de delitos. Yo creo que tiene que ser algunos delitos, particularmente los delitos graves, y sí creo que es necesario que tenga que ser opción del imputado, ¿no? La traducción de la sexta enmienda a la Constitución americana habla del derecho del imputado a ser juzgado por el pueblo, con lo cual es su opción. Es un derecho. Es su opción, es su derecho, si es juzgado por los jueces técnicos o por los jueces populares. Esto lo tiene dicho ya la jurisprudencia de la Corte Americana del año 30, Peyton versus United States, en el voto del juez Sutherland. Era claro, donde hablaba que dentro de la sexta enmienda el derecho que tiene el acusado es a ser juzgado por sus pares ciudadanos. Después tenés las variantes, ¿no? Tenés el escabinado que rige en la provincia de Córdoba, sí. El que está implementado en Neuquén. A mí me gusta el jurado puro, el de los 12, siguiendo el viejo Asise, aquella tradición que tenían en el Reino Unido, donde jueces itinerantes, que eran 12, iban juzgando por los pueblos, esa tradición que le importaron los americanos cuando vino la época de las colonias, cuando se independizaron de su régimen de colonia, y que fuimos tomando nosotros, que nunca se aplicó, y la Corte tuvo oportunidad de despedirse diciendo que no era una obligación
operativa la implementación del juicio por jurado, pero pasaron más de 150 años y todavía estamos diciendo que no es una norma operativa. Creo que tenemos que salir de la inopia, de la inercia legislativa y consagrar definitivamente en materia nacional el juicio por jurado. Aparte, Julio, vos que acabas de mencionar algo, ¿no? El tema de los jueces itinerantes que van cambiando, que no se sabe quién es el mismo y demás. Vos integrás un tribunal oral. Yo alguna vez fui con juez federal y tuve la suerte de integrar algunos como experiencia, fue muy enriquecedora, pero el hecho del conocerse, ¿no? Del estar en un grupo de tres y donde incluso a veces el fiscal también tiene que ver con el mismo tribunal y demás, nos va generando un mecanismo humano de acostumbramiento y por ahí el llamado, esta es la pregunta, el llamado colegio de jueces, ¿no? Donde de golpe se forma un tribunal para este juicio cuando no juicio por jurados, ¿no? Un tribunal para este juicio y para otro juicio con otros integrantes. ¿Cómo ves esta idea que algunos sostienen que es mucho más oxigenadora? Mira, te digo algo. No sé si fui claro. Sí, claro. Te digo algo respecto al juicio por jurados, que quedó en el tintero. Sí. ¿Te puede gustar o no gustar? Esto es una cuestión académica. A Elber, por ejemplo, no le gusta. Directamente dice que no estamos preparados para un juicio por jurados. En España... Nievafenol dice que es caro, es de difícil implementación y que nunca se llega a los resultados deseados. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Ahora, si está sancionado en la Constitución, claro, implementalo. Claro. Si no te gusta, derogalo, pero no lo tengas ahí en una suerte de aletargo, de nirvana, de aletargo permanente. Voy a el otro sistema, el famoso colegio de jueces. Yo tengo un tribunal oral donde tengo excelente relación con los colegas. Intercambiamos permanentemente opiniones, es un ida y vuelta y creo que es un ejercicio enriquecedor. Está previsto, creo que en el artículo 55 de la ley 27063, que es el colegio de jueces o la rotación de jueces. Por eso la pregunta. Esto no es fácil implementarlo, ¿no? Es un modelo teórico interesante, pero de ahí hacer la rotación de jueces, que un día te toque ser juez de instrucción, otro día te toque ser juez de garantía, otro día te toque ir a casación, puede generar, si no está bien armada la oficina judicial, crear un sistema o meter al sistema en un cono de sombras, ¿no? Y que produzca la desconfianza. Chile tiene un sistema de rotación de jueces. Generalmente los países que tienen constituciones unitarias, los jueces van rotando. Acá se intentó hacer... México también, creo. Creo que México también. Sí. Y además, acá se intentó hacer, creo que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Casación hace un sistema de rotación, pero lo hace dentro del cuerpo, no a nivel colegio de jueces. Parecía que rotan entre los grados, ¿no? Es una experiencia que están haciendo, pero entre un número definido de 9 jueces, que creo que es enriquecedora porque van intercambiando opiniones. No sé cómo lo podés hacer operativo en una cuestión de macro, ¿no? Pensá que en el ordenamiento federal, si tenés que rotar un juez de Salta con un juez de Jujuy, te puede generar un problema de implementación. No digo que el modelo del punto de vista teórico, del modelo puro, sea malo en sí mismo. Digo, puede llegar a costar implementarlo. Implementarlo, muy difícil. Julio, ustedes, digo ustedes porque son un tribunal, tienen a diario juicios donde analizan la historia de determinadas conductas que les llegan y bueno, tienen que resolver sobre un veredicto de culpabilidad o inocencia. Y eso forma parte eso es esencialmente la tarea de ustedes. En ese campo de experiencia, se ha legislado en materia de femicidio en Argentina. En el programa anterior estuvimos con Graciela Agriman, que creo que la debes conocer, es jueza correccional de Morón y bueno, una investigadora en la materia de los delitos contra las mujeres y el tema de género. ¿Cuál es tu visión del femicidio como figura nueva que se incorpora frente a un código que de alguna forma algunos pensamos que ya lo preveía, ¿no? El código está parchado, ¿no? El código de Moreno de 1921. El código del 21, está bien. Que fue fruto de un consenso. Fíjate la paradoja, ¿no? Un presidente radical como Hipólito Yrigoyen termina sancionando un código penal de un diputado conservador o obra o paternidad de un diputado conservador como fue Rodolfo Moreno, y que tenía una sistemática que siempre dijimos que era el respetable código de Moreno, un código respetable para su época. Tuvo caso mil reformas, no quedó nada del código de Moreno. Hoy en día es importante barajar y dar de nuevo. Por suerte hay una comisión de muy buenos juristas,
con pensamientos diversos, lo cual te habla de una heterogeneidad y generalmente en el intercambio y en la verticalidad se puede armar instrumentos de política criminal plausible. Pero el femicidio entra a raíz de todas las convenciones internacionales que ha suscrito la Argentina en materia de protección contra la mujer. Belén do Pará para la parte de violencia y CEDAW para toda la forma de discriminación, ¿no? El femicidio es la muerte de una mujer en manos de un hombre por esa condición de ser mujer. Zaffaroni en un momento dijo, a mi juicio equivocadamente, están legislando algo que no existe. Y yo creo que existe un plus de cosificación que tiene el hombre respecto a la mujer cuando genera o llega al femicidio, que es la manifestación más acabada de la violencia sexista, ¿no? Además, pensá que el término femicidio, que a su vez fue tomado del feminicidio, esta discusión entre Rachel y después de Lagarde, que tomaron la cuestión no tanto desde la rama jurídica, sino desde la antropología, la sociología, terminaron sancionando un artículo que es el 8011, que prevé esta pena de prisión cuando el hombre matara en circunstancias de género. ¿Qué es la circunstancia de género? Esta circunstancia que el hombre se vale y mata a la mujer por esta condición de ser mujer. Y estos femicidios se venían verificando, estadísticamente se venían verificando. No, a ver, estamos coincidiendo. Alguno se ha manifestado como que era innecesario consagrar legislativamente el femicidio. Yo creo que la norma tiene imperfección narrativa. Eso no es por el odio de género que está en otro inciso del artículo 80. Pero habla de odio, y acá es el hombre que mata... la pregunta trata de que vos nos expliques y le expliques a la gente la diferencia. La diferencia entre odio de género. Claro, lo que pasa es que el odio de género puede ser cualquiera. Acá tenés un tipo penal específico que es el hombre que mata a la mujer en las circunstancias de género. Es un poco reivindicar la figura o la protección de la mujer que viene a partir desde el arco del tiempo como manifestación más acabada de la violencia sexista. Es decir, han habido movimientos que han tutelado los derechos de la mujer y en buena medida estuvieron bien tutelados, porque pensá que todos los derechos eran en favor de los hombres. Tomá la Revolución Francesa, 1789, igualdad, fraternidad y solidaridad, que nos establecía como apotegma, que eran para los hombres. Cuando a Lynn de Gaulle se le ocurrió subirse al caballo de derecho, terminó guillotinada dentro del régimen del terror de Maximiliano Robespierre. Así Langman decía el otro día, las mujeres también participaron de la Revolución Francesa, pero quedaron afuera de la igualdad. El caso de Lynn de Gaulle sí, claro, fue la manifestación más radicalizada. Quiso hacerse eco de esta proclama de los derechos que había de libertad, igualdad y fraternidad que venían como en oposición al antiguo régimen, y terminó en el caldazo. A Cobercier lo persiguieron por la misma situación, por pronunciarse a favor de la mujer, claro. Y lo apresaron y terminó muerto. Julio, y para esto es televisión, sin perjuicio de que te podamos volver a contar acá en este programa más adelante, pero ¿cómo ves hoy hablamos del código que tiene que aplicarse, el código procesal, un código penal emparchado? ¿Cómo ves a la sociedad argentina en función, desde el lugar en que vos estás, a partir del Poder Judicial, de su Poder Judicial, de nuestro Poder Judicial, que tan importantes en la vida de todos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Es una pregunta que daría para hacer un programa especial y podríamos estar hablando incluso me da 2 minutos. El Poder Judicial tiene falencias, los jueces tenemos falencias, la sociedad está enojada con nosotros y gran parte de su enojo algo de razón tiene. No sé si tienen un 100%, pero hay que escuchar las demandas de la sociedad. Los jueces, algunos de los jueces, hacemos esfuerzos cíclopes como para llevar adelante esta augusta tarea de administrar justicia, la cual no es fácil, ¿no? Porque muchas veces carecemos de los presupuestos necesarios, carecemos de los recursos edilicios necesarios, tenemos aquilatadas estructuras donde muchas veces no nos permite generar marcos de innovación. Entonces a veces es ponerse un poco en la cabeza del ciudadano, pero también ponerse un poco en la cabeza de los jueces, que pese a todo están haciendo un esfuerzo cíclope para administrar justicia. ¿Que falta? Sí, falta.
que tenemos que redoblar los esfuerzos, que debemos redoblar los esfuerzos, que tenemos que hacer una capacitación permanente. Esto es abecedario, los jueces permanentemente tenemos que estar capacitándonos. El Código de Ética Judicial Iberoamericano, en el artículo 28, te dice es una obligación de los jueces capacitarse permanentemente. Bueno, está en nosotros tomarlo o dejarla, esta máxima que viene de un ordenamiento americano, es decir, tenemos que dar mayores respuestas a la sociedad, tenemos que ponernos un poco la camiseta de la sociedad y ver que la sociedad tiene problemas. Bueno, ayudarla y ayudarnos nosotros para tratar entre todos de hacer una justicia mejor, es un desafío. De alguna manera transparentar la actividad judicial. Es difícil el terreno donde vos me llamas. Yo trabajé muchos años en la justicia y no he visto casos de corrupción y ninguno de los jueces que yo digo trabajé. Transparentarlo para que el público y la gente tenga acceso y lo vea. Pero tenemos mecanismos de transparencia. Tenés el SIG, por ejemplo, donde tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento de las causas, de aquellas que son mayor relevantes. El juicio oral y público es un control de la ciudadanía respecto de la actividad de los jueces. Cualquiera puede venir, salvo los que son expresamente reservados por materia de delitos sexuales, alguna índole que haya que tutelar alguna situación puntual, la ciudadanía puede controlarlo y cualquier organismo de control que quiera ejercerlo en nuestro tribunal tiene hasta las puertas abiertas y nos pueden preguntar qué hacemos, qué dejamos de hacer y cómo subsistimos a diario. Hay demandas todavía que tiene la sociedad insatisfecha y que sobre eso tenemos que poner el punto, sobre eso tenemos que poner el acento, pero también puedo decir de otro lado que la gran mayoría de los jueces, no todos obviamente, están haciendo un esfuerzo hercúleo para llevar adelante esta tarea que no es sencilla. El juez Julio César Báez, muchas gracias por haber pasado en este programa que tiene la petulancia de llamarse Justicia y Transparencia. Gracias a ustedes por invitarme. Volvemos en un ratito. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia y ahora para hablar de un tema que a todos nos ocupa y nos preocupa. El tema de la violencia familiar y todo lo que gira en torno a la familia cuando está en grados de tensión o de conflictos que muchas veces generan situaciones violentas. Vamos a conversar con un abogado, una vasta experiencia, muy formado, el doctor Álvaro de Gregorio Bustamante. Álvaro, un gusto tenerte aquí en Justicia y Transparencia. Igualmente, Juan Carlos, el gusto es mío de compartir tu programa que está guiado por una persona formado periodísticamente y también de la profesión de abogado. Bueno, muchas gracias. Pero, Álvaro, el tema de la violencia familiar desde el Poder Judicial, desde la Administración de Justicia, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son los logros y cuáles las situaciones que no se están resolviendo adecuadamente según tu punto de vista y tu experiencia, ¿no? A ver, me parece que los estados nacionales, provinciales y municipales no tienen muchas veces los elementos necesarios para bajar los niveles de violencia reinantes en la sociedad. Por distintos motivos siempre se esgrime falta de presupuesto y lo notamos incluso en provincia de Buenos Aires, en departamentos judiciales con gran cantidad de personas y son muy escasos los
juzgados, ahora unipersonales, que hay para resolver ciertos problemas como la violencia familiar. Por otro lado, no podemos escapar a lo que llamamos nicho ecológico. Un nicho ecológico lleno de violencia social. ¿Nicho ecológico? Sí. ¿Lo explicás un poco a la gente? Sí, el nicho ecológico, es decir, es el factor ambiental donde están inmersas todas las personas humanas, estamos inmersos en ellos y muchas veces no podemos escapar a las condiciones adversas reinantes en tal nicho ecológico. Un poquito, la violencia es en cierta forma biológica y heredada, con esto no quiero justificar la violencia de las personas, y también la violencia es en otra parte adquirida a través del intercambio social. Hay una violencia natural que tienen todas las especies animales y vegetales, y el hombre no deja de serlo, y hay una violencia que es adquirida por el entorno social, que es aprendida y también aprehendida como forma patológica de resolver los conflictos. Ahora, te hago una pregunta, Álvaro. De alguna manera, bastante o mucho lo que estás diciendo, tiene que ver con una falta de prevención o una falta adecuada de atención por parte del Estado, en los niveles que sea, de problemas que si se ayudase a tiempo, si se interviniese a veces una familia en el menor tiempo posible, pero a tiempo, se evitarían consecuencias mucho más graves, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La prevención es una de los mecanismos, pero a veces también, me parece que estamos viendo que el Estado, que también genera violencia, no se hace cargo y no asume su responsabilidad en todo esto que estamos padeciendo. Estamos viviendo en una sociedad con un alto estrés, con un trastorno de angustia generalizada, con un trastorno de ansiedad social reinante. Esto lo han dicho, por ejemplo, un psiquiatra como el doctor Alfredo Sia, que es argentino, y donde reina un gran vacío y donde cuesta mucho vivir seguro en un mundo cada vez más inseguro. Entonces aparece un enorme vacío existencial que sentimos casi todas las personas y una falta de sentido de la vida. Esto lleva a que todos estemos estresados, que vivamos corriendo, y lleva a veces a ciertas personas que lamentablemente no fueron bien educadas a que respondan de una manera violenta, más allá de las circunstancias propias de la vida de cada persona. Como decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Caramba, qué panorama, ¿no? Pero es tangible, es lo que ocurre. Es lo que estamos viendo. Ojalá pudiera decirlo de otra manera, me encantaría, pero creo que el Estado no se está tomando en serio esta garantía constitucional del artículo 14 bis, último párrafo, que es la protección integral de la familia. Ya también cuesta mucho definir lo que es una familia hoy. La familia extensa está en vía de extinción, hay familias ensambladas, hay un montón de definiciones de familia, pero ya nadie quiere definir lo que es una familia. Y por otro lado, todo se considera familia, entonces, bueno, hay muchos problemas. Pero ahora la justicia de familia está muy lenta, está mezclada en parte con cuestiones penales y con otro tipo de bienes, y bueno, se ha hecho una especie de... Pero ahí va separando la justicia de familia puntualmente, que entiendo que es en todos lados, en la provincia de Buenos Aires claramente, y también en Capital Federal. Es muy lenta y los conflictos humanos necesitan una atención que guarde simultaneidad con el problema, con la búsqueda de una solución. Y sin embargo se producen grandes expedientes, acumulaciones de papel o informáticamente, pero no hay soluciones, no hay una respuesta, y después cada vez se agrava más y se torna irrecuperable. Hablo de los hijos, ¿no? de los niños que de golpe tienen que padecer situaciones que no se resuelven por años.
¿Cómo hacemos para salir de este pozo? Sí, el fenómeno lo describiste bien. Fundamentalmente lo padecen los niños porque los niños vienen a un mundo adulto, programado por adultos, y no entiende. Está formado en hogares a veces violentos, con estados violentos que gobiernan la sociedad. Por distintos motivos se pospone una solución. Alguna vez escuché a un colega nuestro de mucha experiencia que dijo que un juez comprometido desde el inicio con las causas es lo mejor que puede hacer la justicia y el derecho para preservar la familia. Eso en unas jornadas de abogados católicos. Y eso tiene mucho que ver con algo. Vos, Álvaro, sé que tenés estudios en materia psicoanalítica o no psicoanalítica. Porque esa es no una psicoanalítica. Escuela. Me corrijo, corregime vos. Psicopsiquiatría. De psicopsiquiatría. De psicopsiquiatría. Porque lo que uno advierte también es que hay una pérdida de operatividad en los jueces. Me apoyo en lo que acabas de decir del compromiso, donde muchas veces no toman decisiones o delegan esas decisiones en campos auxiliares, en psicólogas, trabajadoras sociales, etc. Y hasta que no les informen, o incluso a veces siguiendo a rajatabla lo que les dice quien no es juez, resuelven conflictos desde ese origen auxiliar y no como jueces. ¿No está faltando un poco de determinación y de compromiso? Sí, por un lado, lo que vos decías antes, están sucediendo cosas como que hay una falta de compromiso y delegación de tareas que deben ser que el señano debe ser propias del juez, es potestad del juez, y no delegarla en equipos interdisciplinarios y su obligación. Auxiliares. Y su obligación. Es obligación. Entonces, está sucediendo eso. Pero, digamos, a veces pasa que hoy se denuncia todo y tenés causas penales mezcladas con problemas familiares. Esto a su vez genera problemas al otorgarse la vivienda, el hogar conyugal, o como lo querramos llamar, también está mezclada otras áreas del derecho civil. Y a veces hay jueces que poco deciden sobre esas cosas y no es su fuero. Pero me parece que, digamos, los tiempos de la justicia fundamentalmente están totalmente divorciados de los tiempos de las personas comunes, a quienes le tenemos que dar justicia, justicia entendida como dar a cada uno lo suyo, lo que se merece. Y con alguna armonía, digamos, entre el tiempo y la vida que va discurriendo. Uno de los temas, en mi opinión, ¿no? Y quiero saber tu opinión, Álvaro, urgentes, es la oralización de todos los procesos, no solamente el proceso penal, pero oralidad pragmática, rápida, y donde muchos jueces que tomen conocimiento directo, ¿no? De las partes, porque hay conflictos de familia que duran años porque hay un escribiente que, señora en casa, se lo digo, escribe, toma declaraciones de testigos, un día se hace una pericia, se fijan audiencias para mucho más adelante, y cuando pasa todo ese tiempo se deteriora la vida de la pareja o de la expareja y de los hijos, y a veces sin retorno, ¿no? La justicia cuando llega tarde no es justicia. Está pasando, estoy de acuerdo en la oralidad de todos los procesos judiciales, lo dice la Constitución, sí, es claro. Una de las normas más violadas al momento, junto con esta que te cité antes, la protección integral de la familia. Siempre se aduce de que no hay dinero para esto, cuando hay dinero para otras cosas que por ahí no son tan esenciales. Seguramente. Entonces, la justicia es un servicio y se paga tasa de justicia que no sabemos dónde va a parar, pero es dinero para pagar a los empleados judiciales, y como abogados sabemos bien que estamos teniendo muchas veces paros que nos perjudican a nosotros y a la gente. Pero que están reivindicando de nosotros hay muchas personas. Claro, están reivindicando sus derechos, claro. Entonces, nos perjudican a nosotros y también, consecuentemente, perjudican a las familias que representamos. Entonces, es todo un problema
que vos me pedías soluciones, obvio, no alcanza con analizar el problema y decir existen estos problemas, hay que aportar soluciones. Como en un recurso, cuando te quejas de una cosa, tenés que decir, bueno, se debe decidir de tal manera. Y las cámaras esto muchas veces lo dicen, ¿no? Entonces no hace falta, no alcanza con criticar, hay que aportar soluciones. Soluciones, mayor erario estatal, mayor erario público para resolver estas urgentes cuestiones de drogadicciones, y hay a veces un discurso ambivalente que es esquizofrénico y esquizofrenizante. No podemos estar en el polo sur y en el polo norte al mismo tiempo. Entonces, por un lado, en diputados se sanciona consumo libre, y por otro lado se va a un juzgado de familia y lo primero que se denuncia es consume. Claro. Y el Estado castiga. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? El mensaje no es claro para la El mensaje sociedad. no es claro, y por otro lado, la famosa división tripartita de poderes que desde 1700 y algo nos legó Montesquieu, tampoco existe, porque hay dos poderes que han avasallado al Poder Judicial. Generalmente también muchos profesionales denuncian este tipo de situaciones. Y ahora, Álvaro, en el tema de la violencia familiar, parecería que la aplicación o la ocupación más directa es como ver el problema como un tema policial y no como un tema integral, uso el término que vos antes habías abrazado. Porque ocurre así, ¿no? Va un patrullero cuando en realidad lo que tendría que haber acá es una contención mayor, ¿no? Sí, comparto. Parece que es como los antes tan cuestionados edictos policiales, ¿no? Ahora, la mera sospecha hace que intervenga la justicia, y a veces, lamentablemente, es lamentable que tengamos que decir esto, pero está fundado en casos reales, que la propia justicia, que está para tranquilizar, genera mayores discusiones y mayores problemas. Insisto con esto, el juez consustanciado desde el inicio con las partes, y a veces un juez que diga, señora, señor, basta, o tomo medidas, y si las tomo yo, se van a ver perjudicados. Es mejor que las consensuen ustedes, porque es lo que más van a cumplir. Si tengo que intervenir yo, a una parte le tengo que dar razón, y consecuentemente a la otra no se la voy a dar. Entonces, escucho funcionarios que hablan de esta manera, y de entrada, en una audiencia, y obtienen buenos resultados. Pero lo primero que tienen que darle a los servicios de justicia es mayores recursos humanos, y que estén adecuadamente formados. Pero fundamentalmente, como decís vos, Álvaro, jueces que con compromiso, que los hay, pero que algunos sí, no tanto, que tomen el tema que conocen en el mejor sentido, en el sentido literal, que entran en conocimiento y que tomen decisiones, porque si las personas no se ponen de acuerdo, hace falta jueces que resuelvan el conflicto, porque si no vivimos en un conflicto permanente con un deterioro enorme. Exacto. Para esa familia, por ejemplo, y para el tejido social, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aparte, a veces, por eso hablaba de nicho ecológico, es un concepto biológico que ya hablaba Bronfenbrenner, un alemán, en 1979. Y que lo aprendí en una facultad de medicina, no en la de abogacía. ¿Sí? No podemos escapar, en cierta forma, a un nicho ecológico circundante. No quiero decir que si nacés en un barrio donde está lleno de ladrones y adictos, vos necesariamente vas a salir adicto. No siempre es así, por suerte, pero eso genera una gran tendencia, donde a veces no se puede escapar de un nicho ecológico, y no se puede escapar de un nicho ecológico como lo es una sociedad hiperviolenta, violenta en varios sentidos. Primero, porque los avances tecnocientíficos son vertiginosos, es decir, son profundos y rápidos, y eso hace que no nos podamos adaptar, ¿sí? O vivimos en una permanente adaptación y no respondemos adecuadamente como personas humanas que somos. Y violento porque la violencia social terrible, los robos que nunca se terminan de solucionar. Ahí también es necesaria la prevención, y tiene que ser estatal. Y todo el sistema falla. No vamos a hacer solo hincapié en
El sistema judicial falla una política de prevención, fallan un montón de cosas que son fundamentales y son derechos humanos, y por eso se llaman derechos fundamentales, ¿sí? Que toda persona debe gozar, o yo, las personas que están detrás de las cámaras, todos tenemos derecho a ciertos derechos fundamentales. Ahora, hay gente que viene y te dice, está bien, eso está garantizado y todo, pero no podemos darle todos los derechos que están reglados y que la gente se merece en los pactos, tratados y convenciones de derechos humanos. Bueno, traten de hacerlo. Eso no es justificativo, pero lo primero que tiene que hacer el Estado es prevenir, políticas de prevención coordinadas con lo político, coordinados con lo educativo. La educación ha sido descuidada. Sabemos siempre que va a empezar el año y los chicos no tienen clase. Sí, hay un descuido. Nadie lo pensó, si sabemos que todos los años sucede. No se entiende esto. Realmente, lo digo acá como profesor universitario, eso no se entiende, que no le podamos dar clase cada año que empieza un ciclo lectivo a los alumnos. Y prevención y educación, entonces. Gracias, Álvaro, por haber participado en este programa, en Justicia y Transparencia, que en unos momentos vuelve a estar con ustedes. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Qué buen programa hoy. A mi entender, espero que ustedes en casa lo compartan. Tuvimos a un juez con una vasta experiencia en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, el doctor Báez, Julio César Báez, hablándonos de cómo se administra justicia en el fuero penal. En este caso, actualmente él está en la Justicia de la Nación, en Capital Federal, y los problemas que tiene que ver con los distintos delitos que pasan por ante ese tribunal. Y en definitiva, la necesidad de actualizar el Código de Procedimientos, el Código Procesal, que ya tiene unos años, que no se está aplicando y que va a enmarcar a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en una nueva situación de juzgamiento que es tan importante. Y el doctor Álvaro de Gregorio Bustamante, de lo que rescato, entre todo lo que dijo de manera muy inteligente y muy capaz, el tema de la necesidad de que haya jueces que estén comprometidos, más comprometidos con lo que hacen. Los hay, por supuesto, pero hay algunos que no tanto, y eso alcanza también a fiscales o funcionarios que toman a veces, algunos de ellos, el devenir o la actividad que están llevando a cabo en el Poder Judicial como una actividad más, y de ninguna manera lo es una actividad más. Es el ejercicio de político en nuestra vida que tiene quizás una relevancia directa que muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta la trascendencia que tiene. Por eso hay casos donde hay fiscales o jueces que frente a un caso concreto no le dan muchas veces la verdadera dimensión. Estoy pensando ahora por ejemplo, en esos casos de una ley que es la 24.270, ¿sabe cuál es? La de impedimento de contacto. Esos chicos, esos niños o niñas que de golpe, por un problema de divorcio, separación de los padres, dejan de ver a uno de ellos, y lo dejan de ver en muchos casos
para siempre, y esto lamentablemente en la experiencia uno lo ve y lo vive, queda afuera toda posibilidad de solución porque no tienen esos jueces y esos fiscales el compromiso de encontrar y de aplicar la ley en el caso concreto para hallar una solución. Esto ha sido por hoy Justicia y Transparencia, este programa que trata, como hemos hecho hoy, de traerles a ustedes, a aquellos que en el día a día están detrás de los mostradores, de las mesas de entradas del sistema judicial de nuestro país. Hasta el próximo programa.